Precisamente hoy vamos a hablar de la organización de bodas como emprendimiento. Y Norma, te comento que ayer estuvimos hablando de música, de la música que se podía utilizar en las bodas, en las fiestas, y te cuento también que Humberto se va a casar. No, ayer hablamos de la música y bailamos, y no me voy a casar. Mejor te pongo atención para poner un negocio de eso. Y nos salíamos. Ay, hasta la presión se me bajó. No, Un cliente para Mónica, de quien vamos a platicar hoy, ¿no? Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bien, aquí con un tema muy innovador. Así es. Sí. Porque es un tema innovador, es un tema que abre muchas puertas para los emprendedores. Y bueno, cuando dices innovador, ¿qué es innovación? Exacto. ¿No? Innovación es hacer las cosas, pero de manera diferente. Una cosa es inventar y otra cosa es innovar. Innovar es hacer todo de tal manera que sorprendas a las personas, que sorprendas a la competencia, que sorprendas al cliente, que sorprendas a los diferentes mercados que te rodean con algo que te hace distinto, que te posiciona en la mente de las personas como algo exclusivo, ¿no? Claro. Ahora, Es como mejorar lo que ya está hecho, Gaby, por así decirlo, ¿no? sí, claro, es como mejorar lo que está hecho y es como ponerle un toque especial. Porque además dices, innovación, ¿solo yo voy a innovar? No, todos innovan, todos tenemos. Exacto. La competencia lo hace, pero con tu toque especial. Sí. Ahora, esto de los wedding planners, de las organizadoras de bodas, de fiestas, de eventos sociales, es una oportunidad muy interesante para quien se quiere dedicar a eso y quiere generar un ingreso. Ok, pero porque antes en el pasado pues, que eran los novios los que ellas iban, bueno, queremos a este fotógrafo, queremos esta música, queremos hacer esto. Ahora existen personas que lo hacen todo por la pareja. Que lo hacen todo, Maravilla. que te resuelven la vida, la Muy verdad. bien. Ahora todo mundo trabaja. Quien se va a casar no tiene que Claro. trabajar más. No hay tiempo, Sí, realmente, porque no para hay hacerlo. tiempo. Y entonces Mónica, que tiene ya una empresa que se dedica a esto, ¿sí? Ella se pone en internet como Mondragón y Ok. tiene su marca ya para preparar todo lo que son eventos, bodas principalmente y eventos sociales. Ha hecho mucha promoción a este servicio y le ha ido bien. ¿Por qué? Porque ella te ofrece planear, dirigir, controlar tu evento, que puede ser en la cantidad de dinero que tú te quieras pagar, en el presupuesto que tú quieras qué bueno. invertir. Porque bueno, puede ser una fiesta espectacular en donde te gastes todo el dinero del mundo. La boda del siglo, Claro, casi. Como la tuya, Humberto, claro. Así va a ser Ay, la y mía. nos invitas. Por favor. Prometido que van a estar. Ahí está. Hasta de madrinas van a estar. Eso. Perfecto. Y entonces, fíjate, ahorita dices madrinas, Mónica, aparte de preparar todo, hace diseño de imagen para los novios y para las madrinas o la familia cercana que quieran. Y entonces te resuelve la fiesta, la música, el banquete, los regalitos, todas las monerías que dan, las flores. Entonces, esa es una manera de generar negocio para ella, de estar muy a la vanguardia, Sí. preparar fiestas y hacerle la vida ligera a los novios que pues no tienen tiempo de preparar todo, ¿no? Oye, Norma, ¿y cualquiera puede hacer esto? Es decir, ¿se requiere, bueno, por un lado, algún talento especial, ciertas características personales de tu forma de ser, o algún estudio para hacerlo? ¿O cualquiera se puede aventar el ruedo y hacerlo? Mira, Mónica, por ejemplo, ella es diseñadora de imagen personal e imagen pública, ¿sí? Pero cualquier persona, cualquier chica o hombre también, por supuesto, Sí. que le guste, que tenga la competencia de ser organizado. Imagínate tú el control en tu carácter que debes de tener para tener la presión de una fiesta en donde tiene que salir todo perfecto. Claro, es el día más importante para esta pareja, además. Tiene que salir todo impecable. Y ustedes saben que con un error se echa a perder todo, ¿sí? es lo Entonces, triste. por ejemplo, una dentista o cualquier persona que realmente quiera hacer el trabajo lo puede hacer. Ahora, Mónica está muy encaminada a esto porque estudió imagen, estudió todo lo que tomó un curso especializado de wedding planner. Y, por ejemplo, cualquier persona que le interese este negocio puede prepararse y tomar un curso para poder estar
hacer las cosas mucho mejor. Muy bien. ¿Sí? Cari, pues tú y vamos entonces a asociarnos, ¿no? Vamos a asociarnos. Te lo propongo. Pero luego me dejas planificarte la boda yo, ¿ok? Ya veremos eso. Buen negocio, Ahí ¿eh? se va. Buen negocio. Además de madrina, Ahí te está. ganas un dinerito, Así amiga. es. Gracias, Muy Norma. bien. Norma, muchísimas gracias. No, pues feliz. Bueno, y en lo que